En la sección actual de este video se va a hablar de transformadores, principalmente del tema ensayo de transformadores, tanto en carga como en vacío. Podemos decir que estos ensayos son importantes, ya que nos permiten conocer con facilidad las distintas características del transformador, para saber en qué aplicaciones vamos a poder utilizarlo dependiendo de las condiciones que nos presente un problema determinado. Sabemos que cuando circula una corriente por una resistencia, se produce una caída de tensión igual a la intensidad de corriente por el valor de la resistencia. A medida que esta corriente circula por el conductor, se produce un calentamiento por efecto Joule igual a la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. El valor de esta resistencia es afectado por la temperatura y es necesario determinar el valor final debido al incremento de calor. Es por esto que es muy importante conocer la caída de tensión generada por esta resistencia en los bobinados de los transformadores cuando están trabajando a plena carga. Por esto podemos determinar el valor de la resistencia cuando es afectado por la temperatura a partir de la siguiente ecuación, que dice que la resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por la diferencia de temperatura final e inicial. Alfa es el coeficiente de la temperatura del material. Para medir estas resistencias se pueden utilizar dos tipos de conexión: montaje corto o montaje largo. En montaje corto, el voltímetro se conecta a los extremos de la resistencia, cuyo valor tratamos de determinar tal como se muestra en la figura. La tensión medida por el voltímetro es igual a la tensión aplicada a la resistencia. En cambio, la intensidad leída por el amperímetro incluye la intensidad que pasa por el voltímetro, con lo cual la intensidad leída por el amperímetro es igual a la intensidad de la resistencia más la intensidad del voltímetro. Tal como se muestra en la ecuación de abajo, podemos verificar que el valor de la resistencia es igual a el voltaje medido sobre la intensidad que pasa por la resistencia, que es decir que es igual al voltaje leído sobre la intensidad leída en el amperímetro menos la intensidad del voltímetro. Con lo que este método debe ser utilizado únicamente para resistencias pequeñas, ya que el valor de la intensidad del voltímetro debe ser lo más cercano a cero posible. En montajes largos, el amperímetro se conecta a continuación de la resistencia, cuyo valor tratamos de determinar. El voltímetro medirá la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el amperímetro, mientras que el amperímetro mostrará la intensidad de corriente que circula por la resistencia que estamos tratando de determinar. Como se muestra en la ecuación presente en pantalla, se puede verificar que el valor de la resistencia es igual al voltaje de la resistencia sobre la intensidad de corriente, siendo el voltaje de la resistencia igual al voltaje medido por el voltímetro menos la caída de tensión generada por el amperímetro. Todo eso sobre la intensidad de corriente. Con lo que decimos que es conveniente utilizar este método únicamente para resistencias elevadas. Se dice que un transformador trabaja en vacío cuando el circuito secundario se encuentra abierto.
En estas condiciones, el circuito primario únicamente es recorrido por la corriente de vacío y subcero, como se muestra en la figura, que es de muy bajo valor. Esta corriente es aproximadamente un 5% de la corriente nominal y tiene dos componentes. Una suministra las pérdidas en el hierro y la otra proporciona la fuerza magnetomotriz necesaria para magnetizar el núcleo. La potencia absorbida por el transformador trabajando en vacío corresponde casi exactamente a las pérdidas en el hierro. Como la corriente en vacío es muy pequeña comparada con la corriente de carga, resultan prácticamente despreciables las pérdidas en el cobre del primario. Por lo tanto, se puede afirmar que el total de la potencia absorbida funcionando en el transformador en vacío, bajo la tensión nominal, representa el valor de la potencia perdida en el hierro del circuito magnético. Esta potencia es constante, independiente de la carga del transformador. El ensayo se realizará aplicando la tensión nominal de entrada a los bornes del arrollamiento primario o la tensión de vacío al secundario, manteniendo abierto el otro devanado. El ensayo en vacío nos proporciona la corriente de vacío, constituida por el suministro de pérdidas en el hierro, por la corriente del hierro, y por la corriente magnetizante. También nos proporciona las pérdidas en vacío, que representan las pérdidas en el hierro, P sub hierro, ya que las pérdidas por efecto Joule, debido a la corriente en vacío, son despreciables. A partir de aquí, se pueden deducir la corriente de pérdidas en el hierro y la corriente magnetizante. La corriente por pérdidas en el hierro es igual a la potencia perdida por el hierro sobre la tensión y la corriente magnetizante es igual a la raíz cuadrada de la corriente nominal al cuadrado menos la corriente por el hierro recién calculada al cuadrado. Midiendo al mismo tiempo la tensión secundaria U sub S, se obtiene que la relación de transformación entre el primario y el secundario es que la cantidad de espiras del primario sobre la cantidad de espiras del secundario es igual a la tensión del primario sobre la tensión del secundario en vacío. El ensayo en cortocircuito de un transformador se realiza cortocircuitando uno de los lados, primario o secundario, y aplicando por el otro un voltaje reducido hasta que pase por este lado del transformador la corriente nominal. Del ensayo, con la corriente de cortocircuito igual a la nominal de plena carga, surgen inmediatamente las pérdidas en los bobinados por el cobre, incluidas las adicionales, por hallarse presente todo el flujo de dispersión. Es indistinto cuál de los dos devanados se haya puesto en cortocircuito. Generalmente será el de baja tensión para que la tensión del lado de alta sea más cómodo medir. A partir de estas mediciones podemos obtener los valores de las componentes de la impedancia, a partir de la cual podemos determinar los valores de las tensiones de cortocircuito de cada una de ellas, tal como se muestra en las ecuaciones siguientes. Conociendo las potencias en cortocircuito medida por el vatímetro, podemos conocer las componentes de la impedancia, como ya dijimos antes, en donde la componente R de la parte resistiva de la impedancia en cortocircuito va a ser igual a la potencia de cortocircuito sobre la intensidad nominal al cuadrado. La impedancia total en cortocircuito va a ser igual a la tensión de cortocircuito sobre la intensidad nominal. Por último, la componente
X en cortocircuito, es decir, la componente reactiva en cortocircuito va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia al cuadrado en cortocircuito menos la parte resistiva de la impedancia al cuadrado en cortocircuito. Con todos estos valores podemos conocer cuál es la variación en la tensión de cortocircuito de cada una de las impedancias, sabiendo que la tensión en la parte resistiva en cortocircuito va a ser igual a la tensión en cortocircuito por el coseno de phi de cortocircuito, y la tensión de la parte reactiva en cortocircuito va a ser igual a la tensión en cortocircuito por el seno de phi del cortocircuito.